cuando uno guarda un archivo con el mismo nombre, en Python generalmente lo más clásico y lo más fácil es de que se reescriba. Sin embargo, aquí el detalle estaba en el que a la hora que creamos el primer archivo con la terminación FASTA, en este caso, pues se quedaba, a la hora que queríamos abrirlo, con el formato XML, se quedaba abierto y bloqueaba para volverlo a sobreescribir y lo volvía a cero al contenido de los archivos. Vamos a volver a ejecutar, miren. Vamos a ejecutar aquí la importación de las dos funciones. Básicamente, la librería sería, para ser más exacto, XML y WW en CVI XML, en CVI WW. Luego del módulo BioBlast. Luego aquí ejecutamos nuevamente para poder loguearse. Y aquí lo de la ayuda, pues ya lo conocen, pero igual esto funcionó normal, no hay ningún problema. Esto se ejecutó aquí. Aparece aquí, ¿no? Aparece como ustedes pueden ver, ¿no? Aparece esto de aquí, aparece ya en la parte de la consola, las funciones y demás, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a importar el módulo sec.io, ¿no? Y vamos a crear el objeto donde se va a guardar la información del archivo que vamos a leer, que en este caso es el de Drosophila, que pues no tenemos la información exacta de a qué gen ni a qué especie de Drosophila corresponde. Entonces vamos a utilizar sec.io.read y lo vamos a leer. Si recuerdan, todo esto funcionó muy bien, inclusive cuando fuimos a imprimir el ID y todo bien. El detalle o el problema empezaba aquí, después de hacer el blast, ¿no? Muy bien, yo voy a hacer el blast, como ustedes pueden ver, ahí voy a dejar que corra. ¿Cómo sé que ya terminó? Pues básicamente cuando vuelva a aparecerme el IN acá en el siguiente número de líneas, si me quedan el 34, me saldrá en el 35 y aparecerá el cursor pues de manera parpadeante, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver aquí, ¿ya? Vamos a esperar a ver aquí porque está ejecutando, ¿no? Entonces vamos a esperar ahí con paciencia a que termine. Esto demora pues el tiempo que demora más o menos también cuando lo hacemos a través de su página web, porque no es instantáneo, ¿no? Recuerden que está haciendo una búsqueda contra toda la base de datos y en este caso, como le hemos puesto hit list size, nos va a mostrar los 50 mejores, ¿no? Si es que hay más 50 o más. Y si hay menos de 50, pues simplemente nos va a mostrar todos los que haya, pues, ¿no? Hasta un límite de 50 resultados máximo. Y cuando hablamos de 50 resultados, nos referimos a de que nos muestre lo que serían 50 subjects. ¿Qué vendría a ser el query? Pues el query es la secuencia de aquí que hemos leído del archivo de Drosophila en formato sec, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir por aquí. Ya veamos, vamos a crear el archivo ya que no existe. En este caso, para evitar el problema, lo vamos a llamar blast out, nada más, ya no output, sino out. El nombre ustedes saben que es lo de menos, pero en este caso lo voy a guardar de frente en formato XML, ¿no? Y voy a utilizar la acción W, pues, para crear el archivo. Esto de aquí, por ejemplo, a ustedes no debería sonarles tan raro porque estamos haciéndolo con la estructura open y con la estructura with de lo que era la clase de creación y lectura de archivos, ¿no? Entonces, ejecutamos esto, miren. Y vamos a verificar que en nuestra carpeta, ¿no? Del entorno virtual, pues básicamente aparece, ¿no? Aparece ahí, aparece aquí la página web y aparece la hora, ¿no? Que son las 4:47, entonces se acaba de crear ahorita y como ustedes pueden ver tiene contenido, ¿no? Entonces, pues lo vamos a dejar ahí, ni siquiera lo vamos a intentar abrir para no tener inconveniente más adelante. Entonces ahora lo que voy a hacer es leerla. ¿Con qué? Con el comando open, ¿no es cierto? Y la acción R de leer. Como es un solo archivo, pues básicamente vamos a utilizar el read, ya no el parse, ¿no? Porque si fueran varios, pues usaríamos el parse, ¿no? Entonces yo aquí con este abro el archivo, con este hago la lectura del archivo y con este cierro. Entonces tengo que usar las tres a la vez. Y otro detalle importante es que aquí vamos a utilizar la librería en CVI XML para poder leer archivos en formatos XML, ¿no? Y vamos a usar la función read. Este open y este close puede ser de la lectura y cierre de archivos, ¿no? Abrir archivo y cerrar archivo. Muy bien, y listo.
A diferencia de las veces anteriores, pues ahora sí lo ha leído y lo ha guardado en un objeto llamado result. Aquí el tipo es text.io wrapper, o sea, básicamente está en formato de texto porque es de formato XML. Muy bien, y ahora sí viene lo interesante, vamos a aplicar un iterador para el align, o en este caso vamos a traducirlo al español, ¿no? Para alineamiento en Blast Record, así se llama el objeto que tiene los resultados, pero no vamos a hacer en este caso iteración con todos, sino con los alineamientos. Por eso vamos a utilizar en este caso la anotación alignments, punto alignments, y vamos a ejecutar aquí. Y observen aquí, por favor, qué es lo que me aparece. Miren, ¿se logra ver? ¿Me comentan, por favor? ¿Se logra ver? Miren, coméntenme si se alcanza a ver. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profesor. Ya, entonces lo que ustedes están observando aquí, pues son los resultados, ¿no? Básicamente, los resultados respecto al alineamiento, ¿no? Que en este caso, pues me está dando que es un gen, ¿no? Relacionado con el gen BC, ¿no? Aquí. Y pues me aparece esto, ¿no? A ver, vamos a regresar, ¿no? Entonces me ha leído el archivo, vamos a ver aquí y pues esto de cancelar. Entonces, como ustedes pueden ver, me aparece de la Drosophila crickawaki, ¿no? Acá. Ya, entonces vamos a ver, no nos falta nada, ya está. Muy bien, los resultados, como hemos dicho anteriormente, pues van a depender mucho de cómo uno lo coloque, ¿no? En qué base de datos y demás, ¿no? Ya, entonces ya hemos hecho aquí esta búsqueda, ¿no? Y hemos hecho esta lectura y luego hemos hecho este lineamiento, ¿no? Entonces, yo lo que puedo hacer aquí, tal cual, es abrirlo, miren, y acá ustedes pueden observar, ¿no? Miren, acá me salen las otras, ¿no? Drosophila jacoba, ¿qué más me sale? Este es otro Drosophila jacoba igual, ¿no? Es la variante X3, X2, variante X4, variante X2, ok. Bueno, cuando nosotros lo ponemos así, ¿no? Acá dice imprimir a line, y he ahí la cuestión de por qué no lo impreso bien, porque yo le he cambiado y no le he vuelto a actualizar, entonces así, miren. Ahí sí es lo correcto y ahora sí voy a imprimir lo correcto. Entonces, tener cuidado cuando cambiamos los nombres. Y acá me aparecen, mira, diferentes secuencias, ¿no? Miren, lo podemos ver que la variación está en el código, en el tamaño y demás. Y que tengo Drosophila oscura, Drosophila miranda, Fiscúfila, Elegans biarmipes, dejando de lado cuál sea el mejor, porque acá yo no puedo ver los resultados porque no me aparece el score, pero se supone que el primero es el mejor y se supone que en este caso el primero es Yacuba, ¿no? Y que la proteína en cuestión es BCL9. Entonces, con esto yo ya puedo hacerme una idea que la proteína BCL9 es la proteína del archivo misterioso, del cual yo no sabía de qué gen venía, y la especie, lo más probable es que sea Drosophila jacoba. Pero aparte de eso, yo puedo hacer lo siguiente, puedo importar el módulo search.io, acá lo voy a importar, y luego voy a hacer lo siguiente, voy a crear un objeto llamado blastresult y voy a utilizar la función read de search.io. ¿Para qué? Para leer este mismo archivo, no para leer este archivo blastout. ¿Qué debo escribir como argumentos? Blastout XML, y en formato ya no va a llamarse formato XML, sino se va a llamar formato Blast XML. Muy bien, voy a ejecutar esto y luego voy a imprimir el resultado haciendo la lectura correcta del formato XML. Y acá que me aparece, no sé si alcanzan a ver ustedes, ¿se alcanza a ver por favor? Miren, me aparece los resultados del análisis con Blast, inclusive me indica cuál es la versión de Blast, el número de la query, en este caso dice que es la 2011, la base de datos, el target, en este caso es la base de datos NT, y me muestra los HSP, los nombres, ¿no es cierto? Los IDs, la descripción, y bueno, no me muestra algo más relevante aparentemente, ¿no? Pero ¿cómo sé que sí puede haber algo más relevante? Porque al final de todo esto, ¿qué me aparece? ¿Lo ven? ¿Sí se observa? ¿Qué me aparece al final? Puntos ¿Qué me seguidos. aparece, chicos, al final? ¿Unos qué?
3 puntos seguidos. Eso quiere decir que aquí falta, ¿no? Aquí falta leer. Entonces, de todo lo posible, de todo lo que puedo encontrar, una manera de poder sacar los datos en un formato más ordenado es, en este caso, centrarnos en los hits. ¿Qué vienen a ser los hits? Cada uno de los resultados que ustedes ven aquí es un hit. Quiere decir que el resultado con sus métricas, digamos, cada secuencia que se encontró como resultado con sus métricas es un hit. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, voy a iterar, de tal manera que en lugar de que toda la tabla esté así resumida y congregada, la voy a iterar para que se imprima cada hit por separado con sus métricas. Entonces, como que va a ser una tablita para cada resultado. Miren acá, sería para cada hit que esté en Blast Result, aquí no es cierto, imprimir los hits. Miren, vamos a ver. Y ahora sí, no sé si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver, chicos? Y ahora miren, está cada uno de los resultados encontrados, cada una de las especies con su propia tabla. Y esta tablita es más informativa. ¿Por qué? Porque en esta tabla, ¿qué parámetros me aparecen? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué parámetros tengo? Miren, ¿cuál es el parámetro que tengo aquí? ¿El qué, chicos? El y-value. ¿Qué más tengo aquí? El bit score. ¿Qué más tengo aquí? El spank. Es que casi como la extensión, el rango de búsqueda y el rango de hit, ¿no? De dónde a dónde coincide con mi búsqueda. Muy bien. Acá me interesa este bit score. Miren que es similar en los primeros. Quiere decir que los 1, 2, 3 primeros resultados son igual de buenos, ¿no? Y el i-value también es 0, lo cual es bastante bueno, ¿no? Entonces, como les había mencionado anteriormente, los resultados iniciales siempre tienen a ser los mejores, entonces eso me indicaría que la proteína es una proteína homóloga de BCL9, ¿no es cierto? Y que en este caso la especie más probable a la que pertenezca la muestra es Drosophila jacoba. Y de esa manera yo puedo chequear todos los resultados, ¿no? Ahora, ¿qué información valiosa puedo sacar de aquí? Por ejemplo, aparte de identificar la especie y la molécula en cuestión, yo también puedo tomar los IDs, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera? Pues en lugar de hacer así directamente hit.hspc, yo puedo hacer hit.id y me va a ir dando los IDs y demás, ¿no? Ahora, pero si yo hago el HSPS, miren, ¿qué viene a ser el HSPS? Pues cuando ustedes imprimen la parte HSPS de cada hit, les va a dar como un alineamiento en pares. Miren, pero el de la manera gráfica. Entonces, acá, miren. Esto se parece a que, ¿se acuerdan ustedes cuando en Blast, cuando lo hacían en la página de NCBI, le daban clic a cada secuencia, les aparecía esta información, ¿no? Les graficaba el query, les graficaba el SAGjet, ahí lo llaman SAGjet, no lo llaman hit, ¿no? Y en este caso los match, los mismatch y demás. Y además de eso también les da el valor del, en cada uno de ellos les daba el score, ¿no? El i-value, entre otros. Entonces, miren ustedes aquí con esa información pueden leer el resultado del Blast. Y, por ejemplo, podemos imprimir solamente uno de ellos, ¿no? El primero, acá. Y aquí está, miren, cuando ustedes imprimen uno solo de ellos, ¿no? Uno solo de ellos, no hacen el iterador, sino imprimen uno solo de ellos, el hit del primer elemento, pues, ¿qué información te aparece? Me aparece el query acá que no tiene un nombre en específico, yo no le he puesto un nombre, me sale el nombre del hit, soy de, me sale el rango de query, me sale el rango del hit, me sale el valor del i-value y el bit score de ese hit, ¿no? Muy bien, entonces de esa manera habríamos realizado el Blast. Ahora ustedes dirán, profe, pero de verdad que 1000 veces más sencillo es haciéndolo con la página web. Eso es muy cierto. Nadie está diciendo aquí que van a dejar de usar la página web. Es más, si lo que buscan es 1 o 2 secuencias, definitivamente más fácil es con la página web. Sin embargo, si ustedes quieren bajar toda, absolutamente toda la información posible, hacer lo que llamamos minería de datos, ¿de qué manera es más sencillo hacerlo?
de manera manual o mediante un script? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué manera es más sencillo? ¿Manualmente o mediante un script? De una manera más sencilla siempre va a ser mediante un script. Y si se dan cuenta, yo no estoy teniendo que bajar las secuencias una por una ni nada, sino simplemente estoy creando los archivos sin necesidad de descargarlos de tal manera, lo pasamos y lo puedo leer en la computadora. Inclusive muchas veces no lo hemos explicado acá ahorita porque podemos explicar un poquito más cómo usar, en este caso, NCBI desde BioPython sin necesidad a veces de descargar las secuencias y poder ya directamente tenerlas almacenadas en objetos aquí en Python, ¿no? Entonces eso hace que yo no tenga que estar descargando y si yo no lo descargo, no genero más archivos, no lleno mi memoria y pues trabajo de una manera más sencilla, ¿no? Con esto terminamos. De aquí les voy a pasar, acá solamente faltaría, para el grupo que ya le pasé, faltaría hacer la corrección, que aquí pues en lugar de ser punto FASTA, lo hacemos directamente con el punto XML y el resto es lo mismo. Entonces, hasta ahí alguna duda o consulta, porque nos quedaría solamente de aquí hasta las 6, ustedes elijan dos y hasta donde alcancemos, ¿no? Dos de tres dijimos, ¿no? ¿Cuáles son las tres? Tenemos la clase de funciones, la clase de archivos y la clase de funciones, archivos, aunque yo diría que funciones, bueno, no sé, depende de ustedes. Funciones, archivos y la de manejo de tablas y gráficos, ¿no? Ustedes elijan cuál prefieren que se les explique, que se les afiance, sería el término, como ustedes gusten. Solo pueden elegir dos, ¿no? De esos. Archivos, tablas y gráficos o funciones. ¿Cuál prefieren? O tal vez ya no prefieren ninguna también. Por mi parte, es lo que ustedes gusten, ¿no? A ver. Y no me hagan una pregunta que me hicieron la vez pasada, la que va a venir más en el examen. Créanme que a estas alturas, créanme que a estas alturas es tan incierto porque es tan probabilístico, tan al azar que les saco yo las preguntas de todas las que yo creo, que no te podría decir específicamente de cuál va a venir más. Sin embargo, lo único que sí les voy a tratar de indicar es que voy a tratar de que sea parejo. ¿A qué me refiero? Si se han dado cuenta, por ejemplo, funciones utiliza información o utiliza cosas que han aprendido en estructuras, cosas que han aprendido en conjuntos y cosas que aprendieron en la primera clase. Luego, si hablamos de lectura de archivos, pues directamente no se usa tanto, pero como ustedes han visto, hasta en la clase de alineamientos y en la clase de gráficos, pues podemos utilizar lectura de archivos. Quiere decir que no necesariamente van a tener algo, sino van a tener alguna pregunta que requiera del conocimiento de más de una clase de manera integrada, ¿no? Entonces, por ahí he visto algunas opiniones, ¿no? Por ahí han dicho funciones, por ahí han dicho tablas y gráficos. A ver, mm, creo que acá no se puede, o sí se puede. A ver, esperen. Ah, sí hay, pero déjame un segundito. Voy a hacer la pregunta, entonces acá una encuesta y creo que ustedes pueden marcar, ¿ya? Entonces, vamos a ver, voy a colocar aquí funciones, archivos y la otra es tablas y gráficos. Creo que pueden votar por más de una. Miren, si votan solo por una, pues de verdad elijan una y las dos más votadas con esa nos quedamos, pues, ¿no? Entonces, prueben si es que pueden marcar por más de una. Lo acabo de mandar, ¿sí? Y lo voy a terminar dentro de 2 o 3 minutos. No sé cómo van los votos. A ver, ahí está. Veo que todavía no vota nadie. Así que, ya, por ahí están votando ya. No voy a mostrar los resultados para que no afecte la votación, pero ya medio que ya voy viendo cómo va la tendencia, ¿sí? Entonces, solo le deja marcar una, ya está bien, pues marquen la que les parezca más urgente o pónganse de acuerdo de manera interna entre ustedes y luego
no me deja activar más de una opción, eso sí les iba a decir. Y luego, pues las dos más votadas, esas hacemos, ¿no? Hasta el momento ya más o menos se ve una tendencia de cuáles serían, ¿no? Veo acá cuáles son las que más votos tienen, ¿no? Hasta el momento 8 personas han votado, son varios más ustedes, 16 por lo que veo acá, más adelante, sí, 16. Entonces, la verdad que ya con 8 es casi la mitad, así que no estaríamos tan lejos del total, pero si pueden votar algunos más de ustedes, sería excelente, sobre todo porque no es que haya un empate, pero hay casi un empate en la segunda opción. Ya, ok. Ya, ya, tú no puedes votar, pero tablas y gráficos, dice. Ok, ya. Hay 9 votos y, y hay gente que varía su voto, una persona que varía su voto. Se ve también eso acá. Y no se ve quién, pero se ve. Mm, a ver, un par más de votos si pueden, por favor. Sí, a los que les aparezca, pues, ¿no? Ujú, ujú. A ver, 30 segundos más, si es que alguien puede. Tan, 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 tan. Ya no se mueven mucho más los números, ¿sí? Como les digo, han votado 9 hasta ahorita y no veo que vote nadie más. Así que ahí lo vamos a cortar y lo voy a mostrar. No sé si pueden ver. Voy a terminar la encuesta acá. Hay 10 votos. La voy a cortar ya para no perdernos toda la tarde. Entonces, si les aparece el resultado, ¿lo ven? De acuerdo a eso, saldría tablas gráficos y funciones, ¿ya? Entonces, el orden sería funciones y luego tablas y gráficos. ¿Hasta dónde dé? Hasta las 5, ¿sí? O prefieren que sea al revés porque de acuerdo a su votación tiene más tablas y gráficos que funciones, ¿ah? El orden lógico era primero funciones y luego tablas, pero sí, sí, creo que debería alcanzar. Muy bien, vamos a ver. Entonces vamos a hacer funciones, ¿ya? Vamos a hacer funciones. Listo. Ok. Vamos a avanzar con algunas cosas que, por ejemplo, eran como para ir recordando qué funciones ya han usado y demás. Esa parte me la voy a adelantar y vamos a ir a la construcción de funciones más en específico. Muy bien, entonces, por ejemplo, funciones que hemos usado hasta ahora, la función suma, y ya ustedes saben que existe, está definida, no hay que crearla, es la función sum, y pues te da el resultado de la suma de una lista de valores. La función max, pues el valor máximo, la función min, el valor mínimo, la función len, la longitud de una cadena, prim para imprimir. Listo. Acá viene la creación de funciones. Muy bien, cuando se trata de crear una función, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, vamos aquí. Empezar con la función que crea funciones, valga la redundancia, es la función def, y yo le puedo poner el nombre que quiera. No sé, así. Ya está. Generalmente el nombre que ustedes le quieran crear a la función, pues debería ser un nombre que haga referencia a lo que hace la función, que sea corto, supongo, es lo más adecuado, y que no exista o no haya sido utilizado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo creo una función con un nombre que ya existe? ¿Sobrescribe a la función original? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sobrescribe la función original? Exactamente eso hace. Y de esa manera ustedes perderían a la función original, lo cual no es adecuado porque la función original seguramente era útil para algo. Muy bien. Luego colocamos los paréntesis y ahí colocamos los argumentos. En este caso yo voy a hacer lo mismo que en el ejemplo y le voy a llamar a los argumentos argumentos, ¿no? Pues es lo que necesitamos. Si el único argumento necesario es un archivo, pueden ponerle de nombre archivo, ¿no? Si el único argumento necesario es una secuencia en formato FASTA, pueden llamarle secuencia en formato FASTA, e inclusive pueden darle una secuencia. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si nosotros le damos un valor al argumento? Estamos creando una función.
Eso significa que si ustedes le dan un valor al argumento cuando están creando la función, cuando la función no le digan ningún argumento, ese valor que ustedes le han dado para ese argumento va a ser el valor por defecto. Muy bien, entonces, luego nosotros vamos a, esperen un segundo, luego nosotros lo que vamos a hacer es crear un objeto, indicar una acción, no necesariamente siempre va a ser con resolve, pues, tranquilamente podría ser un print, ¿no? Que lo que haga la función sea imprimir, entre otras cosas. Quiere decir que las acciones que uno puede asignar a la hora de crear una función pueden ser crear objetos, crear conjuntos, hacer operaciones, utilizar otras funciones, entre otros. Muy bien. Inclusive, uno podría hacer uso de métodos, entre otros, aquí. Y finalmente, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer igual que hemos hecho en el ejemplo anterior. Y luego el resultado de usar una función va a venir acompañado de un return. El return indica que eso es lo que se va a mostrar como el producto de la función. Quiere decir que lo que las acciones anteriores o líneas anteriores hagan no se va a mostrar como resultado de ejecutar la función. Lo único que se va a mostrar es lo que nosotros coloquemos aquí como return. Si nosotros queremos colocar como return el resultado de la operación, pues ahí aparecerá. Pero si ustedes no quieren colocarlo, si ustedes quieren colocar aquí una operación como ustedes gusten y entregar como resultado el número 5, pues así será, ¿no? Miren, vamos acá, he creado esta función, voy a darle como argumento, ¿no? Un número que va a ser el 5 y la voy a ejecutar. Y me salió 5. Profe, pero acá la función hacía que el argumento más 2 sea 5. Póngale el número que quieran. El resultado siempre va a ser 5. ¿Por qué? Porque no interesa lo que tú indiques como acción. Lo que interesa es lo que tú indiques que se muestre como resultado, nada más. ¿Entendido? Entonces, tener en cuenta eso. Ok. Muy bien, cuando quieren usar una función, pues tienen que colocarle el nombre de la función y el o los argumentos necesarios. Muy bien, acá por ejemplo estamos creando una función para la suma de dos números, pero supongamos que yo quiero una función para sumar 5 números. ¿Cómo lo podría hacer? A ver. ¿Alguien tiene una idea cómo podría ser una función llamada suma para sumar 5 números? A ver, chicos, rápido. Ok, muy bien. Lo tendría que cambiar acá, ¿no? Por ejemplo, en definición de suma yo le pondría A, B, C, D y E, ¿no es cierto? Muy bien, y acá en resultado yo pondría A más B más C más D más C, ¿no? Pero ahí no hay las- Acá está, listo. Y que me devuelve el resultado. Ahora, la pregunta es, si yo le he colocado así y en lugar de darle 5 números, le doy solamente 4, ¿qué creen ustedes que pase? ¿Lo ejecuta o me manda error? Esta es una pregunta interesante, ¿eh? A ver, alguien. No garantizo, pero algo así tranquilamente podría ser, ¿no? Un nivel muy, muy básico. A ver, alguien. No lo he ejecutado todavía, pero la pregunta es, sin ejecutarlo, ¿qué piensan ustedes? ¿Da error o lo suma a los 4, independientemente que les falte el quinto elemento? ¿Alguien que se lance para que avancemos? Da error. ¿Da error? A ver, veamos. Efectivamente, porque la función ha sido creada con 5 argumentos necesarios. Entonces falta uno, va a dar error. Pero si le coloco el otro elemento, veamos,
funciona correctamente. Muy bien, acá les dijimos como ejemplo que creen para la media ponderada. Yo les dije que creen para la media del curso, por ejemplo. Tranquilamente podría ser una pregunta de nivel básico, la verdad. Muy bien, con esos conceptos en mente vamos a crear la función para el índice de masa corporal. Acá, miren, vamos a ejecutar toda esta definición de la función. La función se llama IMC y tiene como argumentos el peso y la altura. Ahora, acá el peso lo hemos puesto de 70 como peso por defecto y metro 60 como altura por defecto. Ejecutamos todo esto, que es la fórmula, ¿no? Y ya está. Y acá yo lo ejecuto, miren, y me da. Y acá yo lo ejecuto. Y me da. Muy bien, ahora la pregunta es, yo quiero que no tenga tantos decimales. Quiero que tenga dos decimales nada más. ¿Cómo lo puedo mejorar esa función? En su definición, claro. Para que tenga solo dos decimales. ¿Cómo lo mejoro? Rapidito. ¿Alguien? Un round, ¿Con qué? Por ahí escuché. ¿Con qué? round. ¿Y dónde aplicaría el round? ¿Aquí? ¿Estaría bien? A ver, probemos, miren. Round, dice su compañero. Lo voy a aplicar acá, ¿eh? Round. Ya, y le colocaré, por ejemplo, acá un coma dos, así. ¿Funcionará así? ¿Qué piensan ustedes? ¿Funciona o no funciona así? A ver, lo voy a aplicar así, miren. Lo voy a aplicar aquí. Ahí está. Ahora, pero ¿qué pasa si yo quiero que la función, además de eso, también, pues me deje elegir como un argumento cuántos decimales va a tener? Creo un argumento que se llame decimales. Y acá le estoy modificando más porque estoy creando clases en base a los rangos de los valores. Muy bien, miren, acá por ejemplo hemos aplicado que en otra línea el IMC se redondee, que se va a redondear el valor de IMC que se ha calculado aquí y el número de decimales que hemos dado por argumento. Si no damos nada, serían 2. Muy bien, y luego empezamos con el if class, ¿no es cierto? El if class es si el argumento clase es verdadero y si el argumento clase es falso, aquí está la otra opción. Muy bien, si el argumento clase es verdadero y el IMC es menor de 18.5, la clase que va a mostrar es bajo peso. El if sería como por otro lado, si el IMC es menor de 24.9. O sea, se entiende y se sobreentiende que va a ser menor que 24.9 o va a ser mayor de 18.5 y por ende ya no va a ser bajo peso, ¿no? Entonces, aquí, profe, pero el que es menor de 29,9 también es menor de 24,9. Pero yo pregunto, ¿la función que va a ir probando desde el final o va a ir probando desde el inicio? ¿Cómo ir probando la función? Desde el inicio. Entonces quiere decir que primero va a probar esta condición y si esta condición no se cumple, recién pasa a la siguiente. Quiere decir que si el índice de masa corporal, en este caso, no es menor de 18,5, probará aquí. Y si es menor de 24.9, se queda acá. Pero si tampoco es menor de 24.9, sigue a la siguiente. Y si tampoco es menor de 29,9, sigue al else. Muy bien, entonces si es menor de 24.9, obviamente se sobreentiende que mayor de 18.5, el peso es normal. Y si es menor de 29,9 y se entiende que es mayor de 24 y de 18, es sobrepeso. Y si es mayor de 29,9, ya es obesidad. Muy bien, entonces así hemos creado en este caso, los condicionales para crear las clases. Y por último, diremos, si se cumple qué clase es alguna de estas clases, vamos a pedir que regrese el valor del IMC más la clase en la que está. Caso contrario, si uno elige no colocar clase, ¿no es cierto? Si uno elige no colocar aquí clase, colocar clase false, ¿qué va a pasar? Solo va a dar el índice de masa. Ejecutamos aquí, miren.
Y le daremos como valores el IMC, que es 65, la altura, que es 1,7, porque la altura tiene que ser en metros, y los decimales, que son 4 en este caso. Y vamos a ejecutar acá, miren, y me indica el índice de masa y que su peso es normal. Ahora, por otro lado, hay algunas personas que prefieren no saber su índice de masa, ¿no? Por cuestiones diversas. Por ejemplo, tiene un peso de 72 y una altura de 1,50 m. Esa persona probablemente ya sabe que no está en un índice de masa que se considere peso normal. Entonces, esa persona prefiere no saberlo o no mostrarlo. Entonces, simplemente aquí coloca class igual true o igual false. A ver, ¿qué debo colocar ahí, chicos? ¿True o false? ¿Qué debemos colocar ahí? False, ¿no? Si uno coloca false, pues solamente va a dar el índice de masa, porque ahí estaría operando el else que está aquí. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos varias otras funciones acá, miren, que ya vamos a explicar. Recuerden que vamos a utilizar la segmentación para avanzar. Muy bien, entonces, comencemos aquí. Primero vamos a crear una función que sea sobre el complemento y luego vamos a ir creando varias funciones diversas. Creo en realidad que podemos ir directo a las funciones diversas porque, bueno, pues una de las funciones diversas es la de complemento, así que vamos a ir directo a las funciones diversas también porque ya nos gana la hora, ya son las 5:20 y quiero acabar al menos este de funciones, ¿ya, chicos? Tal vez no avance al otro. ¿Por qué razón? Porque, como les he dicho, tengo el tiempo limitadito y quiero avanzar bien con su examen para no quedarme imprimiéndolo hasta las 5 de la mañana, ¿ya? Bueno, que a ustedes sí tal vez les convenga por el hecho de que si a mí me gana el sueño mientras están dando exámenes, pues pueden hacer lo que quieran. Pero recuerden que hay otra profesora también, así que no, si a mí me pasara algo, igual va a haber examen, así que tranquilos. Es que no es como que se acabó y ya. Muy bien, vamos aquí. Entonces vamos a crear una función llamada homo, ¿no es cierto? Y el argumento va a ser una secuencia, sec. Y en este caso, a la secuencia le vamos a aplicar el upper para volverlo mayúscula todas, ¿no? Homogenizar en mayúsculas. Y el replace, ¿para qué? El replace para hacer que el espacio, ¿no es cierto? Que había acá, se convierta en espacio o sin espacio. Con este replace que estamos viendo aquí, ¿qué estoy haciendo con los espacios? Los estoy eliminando, ¿no? Y luego que me devuelva la secuencia. Miren, ejecutamos esto. Y ahora sí, voy a aplicar homo a una secuencia, ¿no? Voy a crear una secuencia acá. Y aplico. Y aquí está, miren. Ahora, profe, no se nota nada porque ya estaba todo en mayúsculas. Claro, démosle minúsculas, démosle espacios. Ahora sí, para ver su acción, ¿no? Para ver qué hace, porque si no, pues no se nota nada. Ahora sí se ve, ¿ven? Volví a las minúsculas mayúsculas y aplicó el espacio. Muy bien, ahora voy a crear una función para calcular los porcentajes de cualquier base nitrogenada, ¿ya? ¿Cómo funcionaría? Pues vamos a crear la función por n, ¿no es cierto? Y le voy a llamar pon nada más a la función para acortar. Y esta función que va a necesitar la secuencia, va a necesitar la base de la que queremos calcular el porcentaje y va a utilizar un argumento llamado decimal para los decimales. Muy bien, entonces, primero lo que vamos a pedir es que a la secuencia le haga la homogenice. Y luego a la secuencia le vamos a pedir que cuente con el método count el número de elementos de la base que vamos a calcular. Y luego que lo divida entre la longitud total de la secuencia y lo multiplique por 100 para convertirlo en porcentaje. Luego al porcentaje le vamos a aplicar un round y ¿cuántos decimales? Pues con el número de decimales que hemos fijado como argumento en decimal y si no hemos fijado nada, pues 2. Y el return, ¿no es cierto? Para que nos devuelva el porcentaje. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, digo, bueno, en caso alguien
no indique cuál que la base sea la guanina. En ese caso, lo que va a hacer es contar guaninas, pues, ¿no? Así por defecto, tal cual. Tal cual. Un segundito, por favor, un segundito. Ok, muy bien. Entonces, en ese caso, yo estaría asignando un valor por defecto para que trabaje, ¿no? Vamos a aquí. Ya hemos aplicado esto y procedemos a que a probarla. ¿Cómo la vamos a probar? Pues de la manera que hemos visto ahí, ¿no? Vamos a usar pon. Ahí está pon. Voy a darle la secuencia. Y luego tengo que decirle la base, que en este caso debe ser, pues la base la vamos a dar en mayúscula, ¿no? Porque primero la vamos a homogenizar, así que no hay problema. Pues la base va a ser T. Y el número de decimales, pues sería 2, ¿no? O 3 mejor. Y ejecutamos. Y acá me da, miren. Ahora, lo que hemos dicho anteriormente, como yo le he definido y le he puesto un valor de base por defecto, ¿qué pasa si yo coloco únicamente la secuencia, ¿no? Ya no coloco ni la base ni coloco el número de decimales. La pregunta es, ¿ese 43.33 corresponde al porcentaje de quién? ¿Al porcentaje de quién corresponde ese 43.33? ¿De la adenina, de la timina, de la citosina o de la guanina? A ver, ¿alguien? Ojo, ojo, De la o- timina. de la timina. Ya. Sin embargo, acá hay algo que debería parecerles un poco raro, ¿ah? Ojo, miren. ¿Ustedes creen que la timina va a ser tanto? Para empezar, ¿ah? Para empezar, es 43.33 de la timina. Yo no veo tantas timinas, ¿ah? Ni siquiera acá, yo diría. Yo en total veo una, dos, tres timinas. Ojo, ojo. Pero bueno, vamos De la acá. guanina. Ah, ya ves. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque hemos dicho de la guanina, pues de la guanina que hemos puesto. De la timina no. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a crear la función que te dé el porcentaje de todas las bases nitrogenadas, ¿no? En un solo cálculo. Y ese sería el porcentaje de adenina, citosina, guanina y timina. Y para eso vamos a crear una función que se llame AGST o ACGT. La voy a llamar ACGT mejor, creo. Bueno, tal cual como está, no lo voy a cambiar. ¿Y qué argumentos va a necesitar sí o sí? La secuencia y también le voy a poder asignar el número de decimales. Muy bien, entonces lo primero que va a hacer es homogenizar la secuencia, como ustedes pueden ver aquí. Y ahora, lo siguiente que uno puede considerar que es, lo siguiente que uno puede considerar después de homogenizar la secuencia es aplicar la función pon, que ya le he puesto antes, ¿no? Pon. La función pon. Ahora se llama pon, yo le cambié el nombre, ¿no? Se llama pon. Muy bien, esa función pon la voy a calcular primero para la adenina. Entonces voy a crear una variable llamada A, voy a aplicar pon y como base voy a pedir adenina y decimal, pues los decimales. Luego otro objeto llamado C, otra variable llamada C para la citosina, otra variable llamada G para la guanina y otra variable llamada T para la timina. Y el resultado, como voy a tener un porcentaje para cada base nitrogenada, voy a tener el nombre de la base y el valor. ¿Cuántos elementos tengo? ¿Uno o dos por cada dato? Tengo dos. Y recuerden que hemos dicho anteriormente en este repaso que cuando tienes dos valores que quieres guardar y que son en parejas y que uno es el nombre del valor y el otro es el valor, ¿con cuál conjunto los guardo? ¿Con tupla, con lista o con diccionario? ¿Con qué lo guardamos? A ver, lo guardamos con diccionario. Entonces, acá
Este primero es la clave en forma de palabra. Y luego el valor, pues como es el valor como tal, no lleva comillas porque es este A de acá. Luego, el nombre de la base, entre comillas, porque es el nombre de la base, la letra, y este C no es la letra, sino es el valor. Y lo mismo con la guanina y la timina. Y luego en resultado vamos a pedirle que imprima ese diccionario con todos los valores. Entonces, desde aquí, miren, hasta aquí. Ejecuto. Y luego ejecuto acá la función AGCT a la cadena que ustedes ven ahí. Y me da como resultado el diccionario donde me sale que la adenina es 22,22, la citosina es 22,22, la guanina es 33,33 y la timina pues sería un 22,22, ¿no? Que no es malo, la verdad, ahí está. ¿Sí? La timina sería un 22,22, pues, ¿no? Uh-huh. Ahora, pues esa secuencia es más, probablemente esa secuencia tiene más guanina que otra cosa, ¿no? Y ahora vamos a ver, 1, 2, 3. La verdad, es un poco raro, ¿no? Porque igualmente debería dar, ¿no? Igualmente debería dar. Ahora, lo único que vamos a hacer aquí es que la voy a recalcular, no le voy a poner una base por defecto, simplemente voy a dejarla en base y así, ¿no? Y la vamos a volver a ejecutar, ¿no? Entonces voy a volver a ejecutar aquí. Y volvemos a ejecutar acá y calculamos, ¿ya? Calculamos. ¿Verdad? Y aplicamos. Listo, muy bien. Ok. Los demás sí están 2 nomás, pues, ¿no? 2, 2, 2, y ese está 3. Correcto. Ahora, vamos a aplicar, en este caso, vamos a crear la función complemento, ¿no? Si para la función complemento, pues vamos a utilizar un diccionario, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende, chicos, antes de continuar? ¿O si recuerdan todo bien? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Sí? A ver, comenten. O tal vez no me... ¿Sí? ¿Está bien? Ok, gracias, Carla. Muy bien, entonces ahora vamos a crear la función llamada complement y la vamos a dar como único argumento a la secuencia. Y lo primero que va a hacer es homogenizar nuevamente. ¿Qué más? Va a utilizar un diccionario de complementos donde recuerden que la adenina se complementa con la timina con la adenina, la guanina con la citosina, la citosina con la guanina. Y luego vamos a crear también una cadena vacía y a la cadena vacía le vamos a leer primero la secuencia, nos dice por cada nucleótido en secuencia, vamos a pedir que nos agregue el complemento, ¿no es cierto?, de ese nucleótido. Que lo adicione, lo acumule y luego que nos devuelva la secuencia de ADN complementario. Ahí está, miren, entonces yo ejecuto todo esto y luego le aplico esa función pues a una secuencia, ¿no? Por ejemplo, la función se llama complement y le voy a aplicar esta secuencia de aquí que yo acabo de crear y veamos el resultado, ¿no? Ahí está. Y vemos que acá le sacó el complemento. Ahora, vamos a ver que le haga el reverse complement. Le podría hacer yo definir reverse complement y empezaría con sec igual o mocksec, ¿no es cierto? Luego aplicaría de nuevo, colocaría el diccionario, luego colocaría lo de que haga el iterador para que recorra todo y aplique el diccionario, pero sería muy tonto. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el complemento aquí, entonces lo único que simplemente voy a hacer es que le aplique complement y al complemento sí le voy a aplicar la indexación para obtener el reverso y que me devuelva la secuencia. Ejecuto todo esto, miren. Y, por ejemplo, lo pruebo, ¿no? R complement con una secuencia. Sí, todavía, para que no haya problema. Ahí está. Y me devuelve el reverse complement. Sin embargo, todo esto de aquí, como ustedes han visto, pues funciona también y lo pueden hacer con algunas funciones de BioPython, así que no es tan grande la cosa, no es tan grave el problema. Y acá, para el palíndromo. Muy bien, para el palíndromo primero voy a homogenizar y luego voy a sacar el reverse complement, ¿no? Si la secuencia es igual al reverse complement, ¿no? Si la secuencia es igual al reverse complement de la secuencia, es un palíndromo. Pero si no, no es un palíndromo. Ejecutamos acá, miren.
Y vamos a probarlo, ¿no? La manera más adecuada es probarlo con una secuencia random, ¿no? Ahí está. Ejecutamos. Muy bien, y me sale que no es palíndromo. Ahora, la cuestión es probándola con una secuencia que es palindrómica. Una secuencia palindrómica, a ver, por ejemplo, ¿cómo sería una secuencia palindrómica? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Miren, por ejemplo, ATG, ¿no es cierto? Se repite. Ya, así. Miren, vamos a probar. Y esa sí es un palíndromo. ¿Por qué razón? Miren, han dicho el reverse complement, ¿no? Si a esta secuencia le sacas el complement, primero el complemento, ¿cómo sería? Adenina, timina, guanina y sería acá, para estos de acá, adenina, timina, guanina, citosina, ¿qué más? Adenina, timina. Y cuando esto tú lo pones al revés, pues da exactamente con esto, ¿no? Da exactamente con eso y ya está. ¿Cómo puedes crear un palíndromo tú solamente para probar? Colocas un número de nucleótidos, ¿no es cierto? Y luego los transcribes y los colocas al revés, al ladito, ¿no? Por ejemplo, acá era ATG y en este caso complementario sería CAT y lo colocas aquí al lado, pero al revés, ¿no es cierto? CAT. Ahí está. Muy bien, de esa manera puedes tener también tu palíndromo, ¿no? Entonces acá funciona, no es palíndromo y este que efectivamente sí es palíndromo lo lee como palíndromo. Muy bien, aquí viene la parte más complicada, si se no se olvidan, viene definir la expresión, ¿qué quiere decir? En caso de que el primer codón sea ATG, pues va a indicar verdad y si no va a indicar falso. Entonces, la función se llama expresión, sec, y primero homogeniza y luego si los tres primeros nucleótidos son ATG, va a devolver como valor verdadero. Y si no lo son, va a devolver falso. Ejecutamos acá. Y luego lo probamos con una secuencia, ¿no? Probémosla con una que no tenga. Ya miren. Falso. Y ahora probemos, ahora modifiquémoslo para que tenga ATG. Verdadero. Entonces funciona, ¿no? Permite detectar que el codón de inicio está. Muy bien, ahora sí viene la de traducción. La de traducción era la más larga. Obviamente, si yo quiero que hagan la de traducción, voy a tener que dejarles pues todos los archivos, ¿no? Es que normal. Muy bien. En este caso, ¿qué es lo que haremos? Pues lo siguiente, ¿no? Acá tenemos el gene code, ya, muy bien. Empezamos. Definido en traducción a la secuencia. Listo. Le vamos a colocar acá el diccionario del código genético con todos los codones y sus aminoácidos, incluyendo los codones de stop que se representan con un guión bajo. La secuencia la homogenizamos, luego le creamos un objeto donde vamos a aplicar expresión a la secuencia y una proteína vacía. Y ahí empezamos. Si expresión existe, quiere decir que si expresión me va a dar como el valor verdadero, aplicamos esta estructura. Para cada índice que está en el rango de 0 a la longitud de secuencia dividido de 3 en 3, eso quiere decir que lo va a tomar desde la primera y ya no me va a dar todas las combinaciones, sino me va a dar de 3 en 3. Muy bien, que el codón es igual a qué? A la secuencia, ¿no es cierto? El índice I hasta el I más 3. Quiere decir que me va a dar los 3. Y luego, aminoácido, ¿a qué va a ser igual? A aplicar al diccionario Ginkgo, aplicarle el codón, ¿no? Extraer el codón. Muy bien, y eso me va a dar el aminoácido. Ahora indica acá, si el aminoácido existe, o sea, si aminoácido es verdadero, tiene valor, que la proteína le va a ir acumulando aminoácido. Si por otro lado, aminoácido es un guión bajo, que termine, que se detenga y que ya no siga traduciendo. Por último, que nos devuelva la proteína y que en los demás casos, cuando expresión es falso, también nos dé la proteína. Ejecutamos, miren, vamos a ejecutar todo esto. Ahí está. Muy bien, entonces voy a ejecutar acá, ¿no? Se llama traducción.
Y le voy a aplicar una secuencia que miren. Listo, entonces ejecutamos, miren. Ya está. Ahora, probablemente, acá el detalle es que no sea múltiplo de 3. Puede ser que haya un codón parcial, pero como yo no he incluido dentro de mis opciones que me muestre un error, un mensaje de error, pues no me lo va a mostrar. Entonces me lo deja así tal cual. Muy bien, ahora sí, chicos, con esto vamos a ir avanzando. Ya nos faltaría solamente este info ADN y este iterar. Con eso ya estaría terminando, chicos, porque tengo que ir a ver el examen, así que no puedo quedarme más. Voy a unir todas las funciones en una sola función llamada InfoADN. Muy bien, entonces para la función InfoADN voy a dar como argumentos obligatorios sí o sí la secuencia y el número de decimales, que en este caso son 2, pues, ¿no? Entonces, InfoADN, ¿no es cierto? Tiene como argumento secuencia y número de decimales. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer es homogenizar la secuencia, luego le va a calcular, en este caso, va a guardar como diccionario de todos los porcentajes de las bases, llamado PAGCT, así se llama el diccionario, y luego le vamos a aplicar la función AGCT, ¿no es cierto?, con el número de decimales anteriormente señalado a toda la secuencia. Luego, después que sigue porcentaje de guanina, citosina, ¿y cómo lo vamos a calcular? Pues del diccionario vamos a sacar el valor de la guanina y le vamos a sacar el valor de la citosina. Muy bien, seguimos acá. Al complemento le vamos a aplicar a la secuencia complement sec. Le vamos a aplicar el reverse complement, lo vamos a llamar reverso com. Luego palíndromo, lo vamos a, en este caso, hallar el palíndromo. ¿Qué más? Expresión, lo vamos a llamar expresión y ahí puede salir true o false. Y luego traducción y le vamos a aplicar traducción a la secuencia. ¿Y qué vamos a pedir que nos devuelva como resultado de la función? La secuencia, ¿qué más? El diccionario del valor de las bases nitrogenadas, el valor de guanina, citosina, el complemento, el reverse complement, el palíndromo, que en este caso nos va a decir si eso no es palíndromo, expresión que nos va a indicar si hay o no hay expresión con true o false, y traducción que nos va a indicar la secuencia de la proteína en caso se traduzca. Muy bien, ejecutamos todo esto, miren, desde acá arriba, desde la 145 hasta acá, ejecutamos. Y luego ejecutamos InfoADN esta secuencia. Y miren el resultado, ¿cuál es? Aquí está, ¿no? Primero me va a dar la secuencia homogenizada, luego me va a dar este es el diccionario con los valores de las bases y sus porcentajes de cada base, ¿no? Luego me va a dar el porcentaje de guanina, citosina, luego me va a dar el complemento, luego me va a dar el reverse complement, que está ahí, complemento, reverse complement. ¿Qué más? Luego me va a indicar acá, por ejemplo, que no es un palíndromo, acá que sí hay un sitio que sí hay un inicio de traducción acá, ¿no? Un codón de inicio verdadero. Y luego acá que me va a dar, pues, la secuencia de la base de la proteína, ¿no? Que en este caso es una proteína corta porque miren, ahí nada más ya tiene su codón de stop. Tiene simplemente, pues, 5 aminoácidos, ¿no? Tiene solamente 5 aminoácidos. Ahora, aquí empieza lo interesante porque podemos iterar la función, ¿no? Para eso creamos una lista con varias secuencias. Miren cuántas secuencias tengo. 1, 2, 3 secuencias, ¿no? Y como ven, no están homogenizadas. La de acá tiene mayúsculas y minúsculas. La de acá tiene un espacito por acá. No, o sea, no está pareja, no está pareja. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear la lista y luego para cada secuencia que esté en la lista que le aplique e imprima el resultado de aplicar InfoADN sec. Y aquí está. Y ustedes pueden observar acá, chicos, primero la secuencia homogenizada, luego ahí ustedes pueden observar, ¿qué más? El diccionario, luego aparte del diccionario, el valor de el porcentaje de guanina, citosina, el complemento, el reverso del complemento, si es palíndromo o no, y por último, el sitio de traducción. Y miren acá, dice false, quiere decir que no tiene, entonces por lo tanto el siguiente valor viene vacío porque pues no ha encontrado codón de inicio y no ha hecho traducción.
Eso más o menos sería el modo en el que se trabajan las funciones, chicos. Y yo en serio espero que puedan repasar también por su cuenta, porque bueno, ya quedan ahorita unos minutos, ¿no? Y voy a tener que ir avanzando. Yo espero que puedan avanzar por su cuenta, espero que lleguen mañana temprano. Y bueno, será su primer examen y en todo caso, pues siempre tienen una opción más por ahí, ¿no? Con la recuperación, eso, no sé qué, con el sustitutorio, que no se esperanzan en eso, pero bueno, yo soy consciente que esta es la unidad más larga y por ende la más pesada. La segunda y la tercera las van a sentir, bueno, la segunda la van a sentir un tanto más llevadera. Quizás los temas no van a ser tan difíciles, pero eso sí, van a notar que son más trabajosos, más laboriosos, ¿no? Pero en la parte de la práctica tal vez se sientan más cómodos que codificando, o tal vez algunos sí se han sentido cómodos codificando, entonces tal vez van a sentir o van a notar una diferencia, ¿no? Así que eso es. Lindsay, sí, dime. Profesor, disculpe, ¿podría pasar el script del repaso? Ah, sí, ahorita te lo paso, el de la última clase, ¿ya? Ujú. Ahorita te lo mando, Lindsay, ¿ya? Pues lo mando por correo. Va, ahorita te lo mando. No te olvides que en la última parte hay que actualizar lo del FASTA. Te lo voy a enviar mejor el de acá que tengo, ¿ya? Te iba a reenviar nada más, pero mejor te envío el que tengo acá, ¿ya? Todo el repaso no se puede. Es que de todo el repaso significaría, pues, enviarte el de todas las clases. El de la última clase sí te lo puedo mandar, ese sí. Porque como tuvo varios cortes, ese sí te lo puedo pasar. ¿Está bien? Ok. Listo. El de la última clase que involucra lo que es todo lo que es BioPython y demás, eso sí te lo puedo pasar. Ahí sí tuvimos varios cortes, entonces, ese sí. Entonces, dame un segundo, te mando este también por si acaso. Y bueno, ya de ya para te mando el de funciones. Ahí está. Y no solo a ti, sino también le pongo a Perla. Ya, listo. Es lo que hay. Ahí está. Muy bien. Te acabo de enviar tres. Está el de Blas solito, por si acaso el que tuvo las correcciones. Está el de todo lo que es la última clase, que es el que dice clase IVA. Y está también el de funciones, que es el último que acabamos de ver. Les he enviado las dos. Ya, ustedes encárguense de reenviarlo por correo. Creo que es la forma más segura de sus compañeros, porque si lo descargan y luego lo envían por WhatsApp, no sé si alguien tiene problemas en abrirlo. ¿Algo más, chicos, antes que me vayan?